Regresamos, estamos conversando con Pelegrín Castillo. Pelegrín, te dejamos en el tema Haití, el tema del asesinato de Juvenal Moïse y la salida de la OEA, esas dos crisis que se están presentando en el Caribe. Tú sabes que yo he sido un crítico de la OEA en muchas ocasiones, que es un organismo que necesita ser reestructurado. No estoy de acuerdo con el enfoque de que debe ser eliminado, pero sí que debe ser profundamente revisado. Tiene que darse una discusión a fondo, porque no siempre, por lo menos en el caso dominicano, ha jugado unos papeles que no son para nada satisfactorios, Y ahí no quiero perder la oportunidad de hablar de Haití. Mira, yo creo que en Haití se estaba dando y se está dando una lucha entre una corriente que considera que Haití solamente se puede gobernar con una presidencia fuerte, autoritaria. El presidente Moïse estaba impulsando un proyecto de reforma constitucional con referéndum para imponer ese modelo. Había muchas fuerzas internas que lo estaban respaldando. Él fue el que decide el renacimiento del ejército haitiano, toma la decisión de crear unas fuerzas de seguridad, de inteligencia que preocuparon a mucha gente. A él se le enfrentó una corriente muy fuerte que la apoyaba Venezuela, Cuba, los países del ALBA, el Foro de San Pablo, todos los grupos de izquierda, planteando que el problema en Haití era la relación neocolonial creada por las imposiciones del grupo Core. Y que por tanto Haití en realidad no necesitaba seguir ya con el esquema, sino producir una ruptura, una transición de un régimen que ellos consideraban ilegítimo, que debió terminar supuestamente el 7 de febrero. El objetivo fundamental era promover la idea de una gran revolución que cambiara las relaciones de Haití con los poderes internacionales. Al ganar Biden, los afroamericanos tienen mucha influencia en la política del Partido Demócrata y los haitianos tienen mucha influencia en los afroamericanos y en los demócratas. Y el presidente Moïse vio claramente que desde los Estados Unidos ya le iban a imponer un bloqueo a sus planes. Y empezó a producir unos giros. Produjo unos giros que llaman la atención porque le pidió a Rusia colaboración. Se fue a Turquía y allá pactó unas plantas eléctricas y hizo acuerdos con Guy Lamotte, uno de los jefes de la oposición, posible candidato presidencial para disputarle la presidencia al candidato de su partido. Y además tomó otras decisiones como darle un pasaporte diplomático a Aristide, que tenía impedimento de salida, para que fuera a Cuba a curarse. Pudo haber sido atendido en Haití perfectamente, pero se lo llevaron a Cuba en un contexto días antes de su muerte. Y se sabe que Aristide es el líder popular, real, mesiánico que hay en Haití. Y después tomó unas decisiones de habilitar a todos los ministerios, descargar a todos los gabinetes ministeriales desde el año 91 hasta la fecha, porque el Senado haitiano, el Congreso haitiano no había descargado a nadie. Y él tomó una decisión sin poder para hacerlo,
Yo creo que su gente, la gente de su gobierno y de su partido, vieron que este hombre los estaba traicionando, los estaba creándole problemas para sacarlos del poder. ¿Qué pasó? Hay un factor, por el tiempo, cuestión de tiempo, hay un factor que es la presencia de los cubanos en materia sanitaria en Cuba, en Haití. También hay un factor que tiene que ver mucho con la presencia venezolana en Haití, de México, de Argentina, es decir, Ecuador. El jefe de seguridad, óyeme, el jefe de seguridad del presidente es un militar, formado ¿dónde? En la escuela de Ecuador. Eso sí. Durante el gobierno del presidente Correa. Entonces Estados Unidos está perdiendo. Es decir, América Latina, la América Latina instruida, la América Latina que no tiene que ver con derecha, que es la clase media trabajadora, la que tiene insatisfacción con la luz, con el teléfono, con el gas, con los bienes y servicios, la que tiene restricciones en COVID, ha observado la posición dominante, imperativa de los Estados Unidos. En Puerto Rico hicieron renunciar al gobernador. El Caribe se está revolucionando. En República Dominicana los niveles de insatisfacción son tan elevados que basta compararlo y observar lo que está pasando en Chile y en Colombia. El gran problema de América Latina es que tiene proyectos nacionales muy débiles, élites infuncionales, y además ha ido en la historia dando tumbos, como decía el propio Martí, asumiendo todas las influencias extranjeras sin construir un pensamiento a partir de nuestras realidades. Entonces, por ejemplo, el enfoque marxista, donde se cristalizó con más fuerza fue en Cuba, sedujo, porque es una utopía que ha sido sangrienta en muchas partes del mundo, sedujo a millones en América Latina por muchos años y obviamente ha encabezado la resistencia frente a un Estados Unidos que repito, se fugó a la construcción de un orden mundial. Estados Unidos fue que construyó con el liderazgo chino lo que Neil Ferguson llama chimérica, un engendro, yo lo llamo engendro, un compuesto de China y Estados Unidos, que a partir del 2008, ya con la crisis estructural de la deuda de Estados Unidos que se proyectó al mundo entero, empezó a romperse. En el 2010 quien rescata a Estados Unidos de esa crisis es China. Y ya en el 2013 empieza a plantearse una revisión de la relación con Estados Unidos. Pero en los propios Estados Unidos también empiezan a ver lo que eso representa, porque ellos partieron de la premisa de que la prosperidad iba a liberalizar a China, iba a traer la democracia y la libertad, premisa completamente equivocada. Y entonces, cuando entra Trump, que no estoy de acuerdo contigo de que a Trump lo sacaron del poder legítimamente, yo creo que Trump chocó, como lo hizo Kennedy en su momento, con el complejo industrial, militar y tecnológico. Las Big Tech son parte ya de esa estructura de poder. Y se consideró que Trump era un peligro para ese orden global que sueñan con imponer las élites globales del mundo, empezando por las élites occidentales. 20 en República Dominicana, 20 de 27 partidos el pasado 5 de julio no alcanzó el 1%. Cuando vemos la encuesta en Hogar, lo que estamos observando es un rápido retroceso. En muy poco tiempo derivado del COVID y de los factores globales y mucha imprevisión local. Cuando observamos todas las encuestas, o la mayoría de las encuestas de credibilidad, 36% de la población no quiere los partidos políticos. No cabe dudas de que en República Dominicana hay un drástico giro sociocultural,
frente al status quo, frente al tema de las AFP, frente ya a la mirada hacia los dueños de banco, la mirada hacia lo que son la oligarquía dominicana de parte de los trabajadores, está tomando un nuevo giro. El nuevo giro de observar que el adversario ya no viene de fuera, ya el adversario es el dueño del banco, ya el adversario es el que no paga impuestos. Entonces hay un nuevo giro sociocultural que evidentemente con crisis en Haití, con casi una guerra civil en Haití, va a proyectar todos esos fenómenos a la República Dominicana, partiendo del punto de vista de que el gobierno actual es un gobierno que actúa como una dependencia colonial del Departamento de Estado. Mire, yo creo que hay un problema del sistema. El sistema como tal, el sistema político partidario, clientelar. ¿No será el sistema populista, capitalista? No. Creo que el déficit está en la debilidad del proyecto nacional, en la infuncionalidad de las élites. Tenemos élites disfuncionales, profundamente disfuncionales. Y obviamente ese modelo, ese vacío de dirección ha generado un modelo clientelar, populista, patrimonialista, presidencialista, que está en una crisis profunda, una crisis terminal. Han entrado en acción otros partidos, aunque oficialmente no son partidos legales. El Partido de la Sociedad Civil, que se articula y que está muy bien financiado por las organizaciones internacionales. Una buena parte de la izquierda se ubicó ahí, en República Dominicana, y trabaja con los Estados Unidos y trabaja con los organismos internacionales, porque esa es la realidad. Si vemos el mapa, es impresionante. Y por otro lado, tenemos el partido de los poderes fácticos de los empresarios, el alto empresariado y los empresarios. Entonces, ese esquema de política tiene que ver mucho con un esquema de economía extractiva de renta, que no es propiamente capitalista. Nosotros tenemos un capitalismo profundamente deformado por procesos históricos que se pueden identificar claramente. Y el gran cambio que viene, que tiene que venir, es hacia un capitalismo de base amplia, capitalismo popular. Hay unas bases en la Constitución del 2010 que yo fui precisamente el que la retomé y la planteé, que son claves para el relanzamiento del proyecto nacional dominicano. ¿Cuál es el problema mayor nuestro? La concentración de la riqueza, de las oportunidades en manos de grupos cada vez más poderosos y grupos cada vez más, son grupos muy reducidos, que además no asumen un proyecto nacional. Están dispuestos a negociar sus intereses con los poderes internacionales, por ejemplo, el manejo de la crisis haitiana. Y eso es lo que está haciendo crisis, y va a ser crisis. Ahora, la salida no puede ser el socialismo del siglo XXI, y menos en un área tan sensible como esta. Yo creo que todo el Gran Caribe, Juan Carlos, tiene que pensar su realidad geopolítica, debemos pensar a futuro. Martí lo decía, las tres hermanas o se salvan juntas o juntas perecen. Gracias, Pelegrín Castillo, por estar con nosotros. Gracias por estar una vez más. Gracias por este apoyo que tú siempre nos brindas a nosotros. Y a ustedes vamos a una brevísima pausa. Ya regresamos con el tema que tiene que ver con el factor global, pero que está incidiendo con el factor medioambiental, la extinción de la raza humana, la extinción de las especies, y cómo el capitalismo industrial, en su fase ya neoliberal, está destruyendo el mundo. Por eso usted está viendo el COVID, el dengue y otras enfermedades virulentas. Pausa, regresamos, no se vayan.